Joaquín, bienvenido al podcast. ¿Qué tal? Gracias, Diego. Gracias por invitarme. Bueno, feliz de ser parte del podcast, de volver después de muchos años y nada, feliz para venir a contar un poco de lo que hacemos nosotros, ¿no? Sí, sí, ya como tú dices, son 3 años en los que vengo a retomar el podcast. Nada, para dar un poquito de contexto, bueno, Joaquín es CEO de Mercado Negro, una revista especializada en lo que es marketing y publicidad, es muy conocida. Yo me acuerdo que en la universidad eh, yo estudié administración y justamente se sonaba mucho, o sea, estoy hablando de hace unos 7 años más o menos, y sí era muy, muy conocida, pero un dato importante es que tú eres súper joven. Me gustaría saber, ¿hace cuánto estás involucrado de lleno en Mercado Negro? Sé que es parte del negocio familiar, pero a ver, danos un poquito de contexto por ahí. Sí, bueno, yo estoy en Mercado Negro ya desde el 2022. Un poco, bueno, la historia es un poco larga, pero finalmente nosotros como Mercado Negro tenemos ya 22 años, cumplimos este año, yo tengo 24 años y desde 2022 ingresé ya a tiempo completo, un poco a aprender del negocio Ujú, de inicio. Como tú bien decías, bueno, el Mercado Negro al final es un negocio familiar, ¿no? Es un ujú. negocio familiar, mi papá fundó Mercado Negro. Siempre trabajó junto a mi mamá dentro de Mercado Negro, ella veía más la parte administrativa, él veía más la parte de negocio y de un día para el otro, bueno, mi papá falleció, yo tuve que entrar a ayudar a mi mamá en su momento y ahora ya bien curtido, aprendiendo bastante de la industria, entendiendo este negocio, porque no es que tú vas a la universidad y te enseñan cómo No, funciona un medio de comunicación, ¿no? Es un negocio para súper nada. diferente, súper complicado y hay que aprender en el camino, ¿no? Sí, sí, de todas maneras. O sea, bueno, ahora que nos cuentas así, fue por, bueno, este suceso que pasó. O sea, ¿te agarró o sea, el ingreso fue forzoso o tú ya tenías siempre esa intención de querer participar No, en mira, Mercado Negro? la verdad es que yo tenía totalmente otros planes de vida en su No, momento. Yo estudiaba, en esa época, yo estudiaba Derecho en la Católica, nada que ok. ver con marketing. Mi papá, bueno, siempre me quiso llevar por ese lado. No, no pudo hacer que ninguno de sus hijos se dedique por voluntad propia a la empresa. Ya. Y cuando de un momento a otro cae la noticia, en principio yo entré a apoyar temporalmente con un proyecto ligado a la empresa, que era el edificio que estábamos haciendo, Ujú. donde iban a estar nuestras oficinas, nuestros estudios, pero yo entré principalmente para ese proyecto de la construcción. Una vez que se terminó, me pidieron, bueno, mi mamá me pidió específicamente si es que por un tiempo la podía apoyar. Veníamos de pandemia, una época Ujú. Complicado. económicamente complicada, muy inestable, el negocio era muy volátil, y entré así como a pocos, como quien no quiere la cosa, a apoyar con cosas muy sencillas y me terminó Ujú. gustando hasta que ya, como te decía, 2022 ya tomé la decisión 100% de meterme en la Entonces, empresa. claro. Me metí 100% en la empresa y la verdad es que siento que no me equivoqué. Me gusta todo el tema de digital realmente. Nosotros, si bien nacimos como un medio de comunicación digital por allá en 2003, ya éramos digitales. A nosotros nos ayudó un montón el tema de la pandemia también para poder seguir creciendo. Si bien ya estábamos asentados, el ser digital es algo que siempre estuvo en el gen mercado negro y creo que también de alguna u otra manera faltaba una renovación con el tiempo, ¿no? Eso justo te quería preguntar. ¿Qué encontraste cuando entraste ya, quizás no solo en este proyecto que mencionas, sino a formar parte más de la operación? ¿Qué fue lo que te encontraste, ¿no? Sobre todo con esta visión más moderna, más joven, que quizás no has estado en todos estos 22 años, tú tienes 24, claramente no has estado gran parte de la operación, pero ¿qué entraste y qué fue lo que encontraste? Lo primero que yo siempre digo es que cuando yo entré, todo era un arroz con mango, ¿no? Todo era con un arroz con mango. En esa época, en la época de mi papá, él parecía un pulpo porque hacía un poco de todo. No había cosa que saliera que no fuera por su aprobación. Y eso al final hizo que todo el poder como tal de la empresa se encasille en una sola persona. Y eso Ujú. hizo que sea bastante complicado porque era empoderar a la gente a que empiece a tomar decisiones, empoderar a la gente a que se empiece a capacitar y realmente no solamente esperan una aprobación, sino que presenten algo que ellos saben que sí o sí está bien hecho, bien armado, ¿no? Entonces, eso fue el primer reto. Primero, empoderar a la gente, liderar un equipo, eh, hacer procesos nuevos. Y lo segundo es que pandemia hizo que todos se replanteen cómo comunicar, ¿no? El comunicar antes era
más una suerte de informar, especialmente los medios, ¿no? Los medios todos solamente informaban y esperaban que la gente debate en los comentarios, no buscaban que la gente se enganche, y tampoco había tanto de las marcas que te pedían muchos números ni muchas métricas. Antes no era cuánto fue mi tiempo de retención, antes no Claro, había el cuántas personas realmente me leyeron, ¿no? Antes era nada más a cuántos likes tienes y cuántas personas por ahí me vieron y ahí se acabó, ¿no? Entonces también era cómo crear y cómo acoplarnos a una nueva estrategia de comunicación que hay a día de hoy con perfiles como los influencers, como los creadores de contenido, que sí enganchan con las personas y que las personas les pueden entregar valor y al mismo tiempo son entretenidos. claro. Entonces, ¿cómo hacíamos para nosotros poder calzar en esa nueva forma de comunicar, ¿no? Entonces yo creo que ese fue el mayor reto que tuvimos en los últimos años, ¿no? Claro. Ahora, justamente haciendo referencia, ¿no? A esto de qué fue lo que encontraste, y tú ya lo habías mencionado, ¿no? En ninguna universidad te van a enseñar un modelo de negocio en particular, es raro. O sea, uno estudia administración, uno estudia derecho, es el derecho, pero ya en el camino uno se va metiendo en determinada industria y es en la cancha que uno aprende. Entonces, yo soy una de esas personas que la verdad no he manejado un medio de comunicación, o sea, producimos podcast, pero no, es totalmente diferente. Entonces, dentro de lo que nos puedas contar, ¿cómo es el modelo de negocio de un medio especializado, en este caso en marketing y publicidad, pero cómo se configura el modelo de negocio? O sea, el modelo de negocio como tal, el modelo base no es muy diferente al modelo de negocio que tiene un comercio o que tiene un RPP o un Ujú, República, ¿no? O sea, todos los medios tenemos el mismo modelo que es, tengo una comunidad activa, una comunidad grande que siempre te esté leyendo y obviamente esa comunidad es interesante para las marcas, ¿no? Las marcas al final van a querer que tu comunidad que está ya fidelizada contigo vea las campañas que están haciendo, o vean los que están vendiendo o etcétera, ¿no? Entonces, al final el negocio del medio es, tengo una comunidad grande y fiel y las marcas van a estar interesadas en comunicar para que tu comunidad lo pueda ver, ¿no? Porque tú ujú, puedes tener a día de hoy 400 millones de seguidores, pero te ven 3 personas. Y claro. eso al final las marcas no les hace interesante. Entonces, el modelo de negocio es vender espacios de publicidad dentro de tu plataforma, ¿no? En este caso, bueno, ya casi todas plataformas digitales, ¿no? Página web, todas las redes sociales, ¿no? Ujú, Y que realmente la gente esté constantemente visitando esos espacios para tú poder decir a la marca, tengo tantas personas que me miran, entonces si tú quieres que tantas personas te miren, publicita en mis espacios, ¿no? Publicita conmigo, ¿no? ujú. Entonces, eso es un poco el modelo de negocio de un medio en general, como tal, ¿no? Y dentro, o sea, entiendo que hay dos partes. Ustedes vienen a ser como un intermediario, por así decirlo, entre la marca, pero también la audiencia, ¿no? Son un canalizador de audiencia. En ese aspecto, yéndonos por el lado de la marca primero, ¿qué es lo que más valora hoy en día una marca para anunciar o sea, qué es lo que dice, oye, qué es lo que le hace tomar esa decisión de voy a anunciar en Mercado Negro? Claro. Mira, ahorita, a día de hoy, especialmente en los momentos que vimos a día de hoy, más en la época de las celebridades, de los influencers, eh, ya estarán viendo obviamente en qué estado están la gran mayoría de medios, ¿no? Tenemos una crisis de medios, asociaciones Ujú, de medios, están hablando justamente de que hay problemas bastante importantes porque tenemos unos nuevos actores que al final también enganchan mucho más probablemente con el consumidor final, ¿no? Y tú lo has descrito muy bien, ¿no? O sea, nosotros tenemos dos clientes. Tengo el cliente que es la marca, que es el que me compra y me da ujú, de comer, y tengo el lector, el consumidor de mi plataforma, que es el que me da los números para yo poder vendérselo a las marcas, ¿no? Entonces, exacto. yo tengo que mantener felices a esos dos Ambos. rubros, ¿no? O sea, si el lector no me lee, yo no le puedo vender a la marca. Y si la marca Ujú, no me compra, yo no puedo hacer cosas interesantes para dárselas al lector porque no tengo el poder económico, ¿no? claro. Y las marcas, lamentablemente, a día de hoy, están prefiriendo mucho más los números como tal de, no sé, visualizaciones, cuántas personas me vieron, eh, Claro. Los cuántas vanity personas tuvieron, metrics. claro, pero al final lo que te da un medio que nunca te lo va a dar una celebridad o nunca te lo va a dar un influencer es veracidad. O sea, un medio no publica un guión que le han pasado, un medio no publica una nota de prensa X sin haberla revisado antes, sin haber constatado la información. Y un medio tampoco te va a decir cómprame. Un medio te informa qué es lo que está pasando, por qué deberías comprarlo, pero no te dice específicamente cómprame. Entonces, hay espacio para todos. O sea, el influencer tiene su espacio, el medio tiene su espacio, cada uno sirve para herramientas diferentes. Pero Ujú, cada vez más las marcas están valorando métricas un poco más vacías, ¿no? Que lo que sí te puede traer un medio, porque pongo caso nosotros,
Nosotros como Mercado Negro, yo solamente suelto contenido de valor. Yo no suelto polémicas, yo no suelto política, yo no suelto entretenimiento. Yo solamente hablo de contenido de valor. Entonces, imagínate que tú eres una marca que quiere hablar de, o eres una agencia que quiere hablar específicamente de los servicios que está haciendo y cuáles fueron sus hitos este año, ¿no? Entonces, probablemente no tengas un alcance de 2 millones de personas, probablemente tengas un alcance de 150.000 personas, pero esas 150.000 personas fueron personas que realmente estaban interesadas en el rubro al que tú estabas atacando, ¿no? Y igual con las marcas, ¿no? O sea, las marcas con nosotros, por ejemplo, pueden darle una segunda oportunidad a sus campañas, ¿no? Porque conectar con un marketero, conectar con un publicista a través de publicidad es bastante complicado porque él no piensa y no conecta y dice, uy, qué bonita publicidad. Él dice, ¿quién hizo eso? ¿Por qué lo hicieron? Claro, ¿Lograron los objetivos? ¿No lograron los objetivos? O sea, qué feo rebranding, lo que sea. Entonces, a través de nosotros pueden conocer la parte que está detrás, la parte que no le contaron, y esa es otra manera de comunicar, ¿no? Entonces, va a depender mucho, yo creo, la marca, eh, va a depender de qué es lo que quiere comunicar, por lo cual nos buscaría a nosotros Mercado Negro, ¿no? Porque si tú quieres venir y decirme, cómprame este shampoo porque es el mejor del mundo, Mercado Negro no es el mejor lugar para hacerlo, ¿no? Pero si es que realmente, bueno, no solo Mercado Negro, un medio especializado, ¿no? Pero si es que es un medio, por ejemplo, de cuidado personal y te dice, este es el mejor shampoo, cómpralo, ahí de seguro sí es el mejor lugar para hablarlo, porque es un lugar nicho sobre eso, ¿no? Y también por eso funcionan muy bien los medios masivos, ¿no? Porque atacas a todo el mundo, ¿no? Entonces ya ahí no discriminas en me voy a ir a este nicho, me voy a ir a este nicho, me voy a ir a este nicho, no, sino que atacas a todo el mundo y al que le cae le tuvo que caer, ¿no? claro. Y aquí me surge una duda, ¿no? Y ya no hablando específico, o sea, quiero más tu opinión, no es necesariamente lo que sucede en Mercado Negro, pero claro, ¿cómo afrontar esos momentos en los que, o sea, qué tanto afecta en un medio, ¿no? ¿Qué tanta presión ejerce el tener que cambiar la línea editorial o ajustar la comunicación para poder recibir estos auspicios? Eso es algo que se suele hablar, ¿no? Sobre todo en medios más generales, pero no sé si de repente en esta industria tú lo has visto o cuando estás haciendo un escaneo del mercado dices, oye, o sea, sí, todas estas personas están moviendo su línea editorial o su mensaje para poder recibir y de repente no se están hablando de temas que podrían ser más de valor o más interesantes, pero claro, como las marcas dicen, no, si tú hablas de eso yo no meto plata, no lo tocamos. O sea, ¿qué tanta presión sientes tú ahorita y cómo ves que el mercado, al menos peruano, se está moviendo en ese aspecto? Mira, yo creo que la línea editorial para un medio de comunicación es sagrado. O sea, tú no puedes transgredir tu línea editorial. Tu línea editorial es lo que te marca la pauta de hasta dónde puedes hablar y qué puedes hablar, ¿no? Al final, la línea editorial es, por no decir lo más importante, es una de las cosas más importantes que tú tienes como medios. Es como una empresa tradicional que no necesariamente hace comunicaciones, cuáles son sus valores de marca, ¿no? Sus valores de marca le permiten llegar hasta ciertos límites y hace que no puedan transgredir eso, ¿no? A día de hoy se está viendo un tema de más de flexibilidad de línea editorial, ¿no? No es que tienen la línea editorial 100% marcada y 100% sagrada, sino que pueden escaparse un poquito, pasar un poquito los límites, pero no irse para el otro lado, ¿no? Entonces, es lo que la gran mayoría está tratando de hacer, ¿no? Es empezar a abrir un poco su línea editorial, pero sin perder la esencia principal de lo que tienen, porque si es que tú pierdes tu esencia, pierdes a tus consumidores, Claro. ¿no? Entonces, no hay que perder la esencia y por eso es bien importante mantener tu línea editorial. La línea editorial no es solamente las temáticas que hablas, ¿no? O sea, El la línea tono editorial también, viene ¿no? todo, o sea, viene tu línea gráfica, tu línea editorial es hasta los subtítulos que utilizas en tus videos, hasta la forma en la que comunicas, o sea, tu línea editorial engloba mucho más que lo que la gente cree que solamente ay, a mi línea editorial es, eso es lo que yo hablo y nada más, ¿no? Entonces, hacer cambios siempre va a ser complicado, ¿no? Para la línea editorial porque es como el corazón de la empresa, ¿no? Y pero sientes que las marcas respetan eso o muchas veces, o te ha tocado, te ha pasado de repente, oye, pero no podrías, no sé, hablar un poco más de esto para poder invertir, o de repente has escuchado en otros medios que suele pasar eso. O sea, ¿qué tan respetuosas son las marcas de, de la línea editorial de los medios? La gran mayoría de marcas realmente pelean por tratar de salirse un poco de la línea editorial, ¿no? La marca siempre va a querer que se comunique como ellos quieren Exacto. comunicar y no necesariamente se quieren acoplar a la comunicación que funciona dentro del medio, ¿no? Hay marcas con las que ya trabajas en largo plazo y entienden y se dan cuenta que cuando
tú armas la comunicación y cuando ellos arman la comunicación hay una diferencia de resultados importante, ¿no? Y al final es por eso, porque Ujú. cada medio conoce su comunidad. O sea, nosotros trabajamos todos los días contenidos pensando en nuestras comunidades, ¿no? O sea, yo como Mercado Negro, otros medios como su propio medio, y tú conoces qué es lo que a tu gente le gusta, ¿no? O sea, no por las puras todos los días estás sacando contenidos y buscando los mejores resultados, ¿no? Entonces, yo creo que hay un proceso que se está dando paulatinamente en el que las marcas están tratando ya de acoplarse un poco más al medio y no necesariamente hacer que el medio se acople a la marca, porque los resultados no se están dando, ¿no? Pero hay marcas y marcas, ¿no? Hay marcas Sí, que no, la de verdad es hecho. que son súper complicadas y bueno, no hay de otra, ¿no? Sí, o sea, te hacía la pregunta porque también, o sea, creo que no solamente en los medios especializados, sino también al mismo influencer le pasa que las marcas, los típicos guiones, los típicos, oye, esto tiene que ser así, tiene que ser así, y al final es, eh, obviamente creo que un medio, sobre todo medios que ya están mucho más consolidados, pueden generar más respeto y más, oye, ¿sabes qué? Esto es, si no, no. Pero también mirándolo desde, no sé, los podcasts independientes, que es mi terreno, viéndolo desde el lado de los influencers, creo que sí falta un poco de respeto en ese sentido por parte de las marcas, ¿no? Como que vienen y un poco más y se quieren apropiar. O sea, nos ha pasado con podcasts en los que literalmente el branding era naranja, vino la marca y dijo, no, me brandeas todo azul. Y es como, ¿entiendes? Y claro, ahí eh, es en ese momento se aceptó porque, claro, era un ingreso financiero importante y tú dices, ya, pero ¿hasta qué punto, no? ¿Hasta qué punto se puede ver? Por eso me interesaba en este caso, en estos tipos de medios que ya son mucho más sólidos, que no, o sea, obviamente no, nadie quiere rechazar un buen ingreso, pero también es hasta qué punto te dejo influenciar en lo que yo voy a decir, en la forma en la que le voy a decir por aceptar lo que tú me vas a dar. Yo creo que ese es el punto de quiebre que todo medio o todo influencer o cualquier comunicador en general, pero especialmente los medios independientes, que no formamos parte de ningún holding comunicacional ni ningún grupo empresarial. Y creo que ese es el punto de quiebre en el que tú empiezas a darte, digamos, tu espacio, te vas a respetar. Porque todos al principio, obviamente, cuando no hay plata, cuando la parte Exacto. económica es complicada, todos aceptamos, ¿no? Como que ya, bueno, que haga lo que quiera, ¿no? Que haga lo que quiera, lo importante es que va a pagar, él está pagando, él hace lo que quiere, pero no, ¿no? Al final, en el momento en el que tú empiezas a rechazar, es feo porque deja entrar plata, Sí, claro. pero a largo plazo, después de 2, 3 años, te das cuenta que fue la mejor decisión, porque ya ninguna marca te pide eso, porque sabe que no sale. Porque muchas veces las marcas te los piden porque ven que otros lo pueden hacer, porque vieron que el caso de su competencia que también comunicó contigo lo pudo hacer. Entonces la marca se acostumbra a que es algo posible, pero si tú lo cortas desde raíz, ese es el momento donde la marca dicen, ah, no, ellos sí se respetan, ellos sí tienen el límite y tienen las cosas bien marcadas. Y duele Claro. porque son unos meses que realmente hay varias marcas, como están acostumbradas, se te van a caer, se te va a caer plata, pero a largo plazo es mejor, es mucho mejor. ¿Te ha pasado? O sea, has recibido, o sea, sin nombre, sin nada, ¿no? Sí, sí, Pero no olvídate. sé si tienes alguna Sí, con la que te acuerdes. hemos tenido que rechazar varios contratos. ¿Qué fue lo que más loco que les pidieron o como que contra qué atentaba que ustedes dijeron, sabes qué? No, eso no O va. sea, nos piden mucho, lo que siempre nos piden es hablar mucho de temáticas que son muy cherry, ¿no? Entonces, si es que tú tienes una entrevista, por ejemplo, dentro de Mercado Negro, mi línea editorial manda de que tenemos que hablar de publicidad y marketing. Entonces, yo puedo hablar de tu campaña, puedo hablar de cómo lo hiciste, cuáles fueron tus resultados, pero yo no te voy a sentar a que tú me pongas en la cara a decirme mi producto es el mejor portal, porque hace tal, porque lo desarrollamos tal y eso y otro, porque yo no soy un medio para comunicar eso. Igual con las gráficas, ¿no? A veces nos mandan las gráficas ya armadas y nos piden, oye, quiero que salga específicamente esta gráfica, pero no está dentro de mi línea gráfica. No, no, no se pega con mi línea gráfica. Y también, o sea, ya con todo trabajado, solamente por la gráfica, que se nos cae un contrato, ¿no? Pero es parte de, ¿no? O sea, es parte de. Nosotros no vamos a traspasar esa línea por un contrato, Sí, ¿no? claro. Y yendo ya más al tema de los contenidos, ¿cómo se organiza un medio? O sea, ahorita, ¿cuántos formatos están manejando? ¿Y cómo es ese proceso de creación de contenido constante, ¿no? Porque tienen que publicar no solo todos los días, sino varias veces al día. O sea, ¿cómo es ese proceso de gestión del contenido? Pero yendo por partes, ¿no? Primero, ¿qué formatos están manejando?
y luego cómo es este proceso diario o hasta, ¿cómo se llama? De horas de creación de contenido. Bueno, de momento voy a contar cómo lo estamos trabajando a día de hoy. Probablemente en 2 meses Va a cambiar. es otra cosa totalmente porque estamos constantemente en una reestructuración pues del tema de contenidos, qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, pruebas constantes, el algoritmo cambia creo que todos los días, Sí, entonces sí. es siempre un poco complicado, ¿no? Pero nosotros principalmente nos dividimos en prensa, nos dividimos en 3 equipos, ¿no? Tenemos el equipo de prensa clientes, que son los que ven todos los contenidos para clientes, que es una suerte como de content studio, ¿no? Un content lab, donde ellos generan todo el contenido que es para los clientes. Tenemos otro que es prensa orgánica, que ahí están los redactores y los periodistas de prensa orgánica, que ellos están todo el día no solamente buscando noticias, sino también desarrollando noticias, ¿no? Ellos son los que están buscando informes, llamando a las marcas, preguntándoles qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, hasta encontrar Ujú, algo interesante que realmente valga la pena poder comunicar, ¿no? ujú. Y de ahí está el equipo de redes. El equipo de redes, yo creo que a día de hoy es probablemente el equipo más importante. Son los que todo lo que se hace lo están midiendo, ¿no? ¿Qué funcionó, no funcionó? ¿Qué formato funcionó? ¿Qué formato no funcionó? ¿Por qué uno funcionó y por qué el otro no funcionó? Entonces, creo que es bastante importante el área de redes para poder no solamente tener la data, porque la data la tienes, te metes al Business Meta y Ujú, descargas todo y ahí está la data, ¿no? Pero lo importante es analizar esa data. ¿Cómo analizas esa data? ¿Qué es lo que te está diciendo? ¿No? ¿Por ujú. qué, por qué esos números son Claro. importantes, ¿no? Entonces creo que esa es la forma en la que nosotros nos estructuramos con esos 3 equipos y cada uno zapatero a su zapato, ¿no? O sea, el que hace una cosa no hace el otro, ¿no? Sí, claro. El que hace redes y el otro es el otro, ¿no? Entonces, ahorita estamos un poco en ese, digamos, en ese engrane, ¿no? Ahorita también ya como para no desactualizarlo tanto, en estas semanas van a entrar otras personas que ya están específicamente pensadas solamente para contenido audiovisual, solamente para todo lo que nosotros hemos escrito, trasladarlo a guiones, poder grabarlos, ver cuál es la tendencia del momento, cómo se está grabando, qué tipografías, etcétera, qué es lo Ujú. que está utilizando en ese momento para también nosotros poder potenciarnos a nivel audiovisual, ¿no? Entonces va a ser como una pequeña área que, bueno, todavía no le he puesto nombre, pero supongo que va a ser de content creation o algo así para poder también atacar a esto, ¿no? Entonces vamos a ampliar de 3 áreas a 4 áreas justamente para poder atacar este mercado. Todas enfocadas en contenido. Esto es 100% enfocado en contenido, solamente Claro, contenido de lo que sale. Nosotros sacamos de 18 a 25 contenidos diarios claro. en 5 o 6 plataformas, ¿no? Aparte de programas que tenemos, bueno, podcast que tenemos ahora, estamos cerrando programas con influencers, ¿no? Entonces, aparte de todo ello y de los espacios como mailings, ¿no? O historias que son totalmente aparte, eh, salen de 18 a 25. Entonces, más los demás, estamos hablando de que pueden salir normalmente 28 contenidos diarios Claro, no, aproximadamente, es un ¿no? montón. Entonces, tienes dos espacios, o sea, bueno, a ver si entendí. Es las dos, bueno, prensa clientes, prensa orgánica, por lo que entiendo son los que ven el contenido per se y ellos nutren de contenido a redes y redes se encarga de adaptarlo a las plataformas. ¿Se podría decir que funciona algo así o cómo lo...? Sí, más o menos. En el caso de contenido de clientes, ellos son como un área un poco más cerrada, porque ellos todo lo que hacen, como que ya tienen el conocimiento de nuestra comunidad y lo pasan para aprobación de cliente, ¿no? Entonces ellos como que están un poco más desligados de la parte de lo que sale en el día a día, sino que ellos solamente es para paquetes contratados. Ya, Y en el caso de, esa atención lo que el cliente exacto, requiera directamente, poner ahí. ellos no escriben nada para orgánico, o bueno, cuando están libres por ahí escriben algo que les gusta, pero lo normal es que ellos solamente escriban para clientes. Y en el caso de prensa orgánica, lo primero que hacemos es todas las mañanas nos juntamos, 10 de la mañana más o menos, después de que los chicos hayan podido revisar un poco qué noticias les gustaría sacar hoy día o qué informes van a desarrollar, y nos sentamos en una mesa junto al equipo de redes, bueno, en este caso la jefa digital de medios digitales, y nos sentamos ahí y discutimos qué enfoque se le va a dar a cada una de las temáticas que ellos van a sacar. Entonces ellos nos presentan qué es lo que quieren sacar, nosotros vemos y discutimos en la mesa entre todos cuál es el mejor enfoque para darle a esa noticia y también si es que la noticia vale la pena sacarla o no, ¿no? Porque a veces la noticia puede estar muy buena, pero es de una marca, no sé, de Tangamandapio, que nadie la conoce acá en Perú Claro. y no vale la pena comunicarlo, ¿no? Pero es un poco el modus operandi, ¿no? Entonces ya los chicos desarrollan todas las noticias, toda la nota de prensa, se encargan también de la parte gráfica, no de diseñarlo, sino de cuál es la idea gráfica para hacerlo, y ya se lo pasan a diseño lo hace
y finalmente se hace una última aprobación de la jefa de medios digitales y ahí es la que ve qué es lo que sale, qué es lo que no sale y cómo organizar esa Y parrilla, ella prueba ¿no? los 28 contenidos del día. Ella aprueba y Wow. revisa todos los contenidos que salen en el día. Y ahí la pregunta que me entra, o sea, de nuevo, porque el podcast nosotros, bueno, trabajamos los podcasts con ustedes y claro, nosotros sí es todo con anticipación para poder, o sea, hacer noticias no puede ser con anticipación, o sea, tiene que ser lo del día, básicamente, como mucho un día y eso. ¿Cómo, o sea, qué, qué crees que es clave para que se pueda dar esa publicación de tantos contenidos diarios actualizados, ¿no? Es, es, hay una mezcla, ¿no? Hay noticias que sí tienen que salir al instante, al Claro, final, me imagino que pueden que tener es algunas inmediatez, que ¿no? son campañas un poquito más de hace unos días, ¿no? Pero igual. Claro, o sea, al final el tema es, o sea, hay contenido que es súper rápido y contenido que es atemporal, ¿no? O sea, si es que yo Ujú. te saco un estudio de mercado, Claro. te saco una premiación, ¿no? Un top que salió, puede demorarme un poquito más en sacarlo, ¿no? Pero hay noticias que pasan de último momento, como, no sé, sale el Papa, eh, a la media hora todo el mundo se entera que es peruano y las marcas empiezan a sumar y empiezan a sacar gráficas del Papa y ahí es paren todo lo que están Vamos a hablar del haciendo y Papa. vamos a darle fe a esto y hay que darle duro y todos trabajando en son de esto que está pasando ahorita, ¿no? Al final también ese es el tema de los medios, ¿no? O sea, nosotros buscamos tener todo lo que se pueda trabajar previo, hay que tenerlo con tiempo, porque tú nunca sabes cuándo va a ocurrir algo que va a hacer que tengas que parar todo. Ujú. Entonces, si ocurre algo que te hace parar todo, tú ya tienes todo trabajado y solamente programas, programas, programas y sacas las cosas. Y puedes tener a la gente trabajando en la coyuntura de ese momento, ¿no? Pero sí, al final nosotros somos, o sea, todos los días salen cosas nuevas. Sí, Y claro. todos los días hay que frenar un rato y es como que, oye, ¿sabes qué? Dedicarle una hora a esto porque vale la pena y es importante comunicarlo, ¿no? Entonces, ese es el negocio de la inmediatez. Porque no solamente es que tú lo tienes que sacar rápido, sino que el que mejores resultados tiene, o sea, el que mejores resultados tiene es el primero que lo saca. Y para sacarlo primero, tienes que trabajarlo con anticipación, tienes que hacerlo bien, tienes que poner una buena gráfica, un buen título, un buen Sí, copy. claro. Entonces, al final es mucho de correr también, ¿no? Entonces, por eso es que a veces, bueno, en el caso de nosotros que trabajamos juntos, los atormentamos con que, oye, necesitamos esto antes para programarlo y que esto, que el otro, Claro, por porque eso te decía. yo sé que no nos va a alcanzar los tiempos por si pasa algo, va a entrar edición, no va a entrar edición, no vamos a poder manejarlo, después renegamos porque no salió como queríamos, no tuvo los números que queríamos, y nos pasa con todo, ¿no? Al final, si tenemos que parar, paramos porque tenemos que sacarlo primero que los demás, ¿no? Claro. Sí, justo mi pregunta iba por ahí, ¿no? Porque nosotros, claro, nosotros, o sea, sí estamos todos los días produciendo, ¿no? Produciendo podcasts, manejamos más de 20 podcasts, que es contenido largo, que esa también es una diferencia, ¿no? Quizás con un, no sé, un titular o un reel, que son contenidos más cortos. Este contenido, o sea, lo que estamos haciendo ahorita tiene un tiempo de desarrollo un poquito más extenso, pero sí, o sea, me parece súper interesante cómo hay que estructurar, ¿no? las áreas y tener que, o sea, cómo es el flujo, el flujo, ¿no? Para poder llegar a tener esa pieza publicada en el momento que tienes que tenerla, porque como tú dices, el que pega primero pega dos veces, ¿no? Entonces, por eso como que entender un poquito cómo se organiza un medio para eso, en este caso especializado, pero creo que sí ayuda mucho entender eso. Ahora quisiera hablar un poquito sobre, bueno, ya lo mencionaste un poco, ¿no? El tema de por qué, en qué se diferencia un medio quizás de un influencer, este tema de la veracidad, ¿no? Pero igual, de nuevo, quizás en medios más generales siempre se pone en cuestión este tema de la veracidad. ¿Cómo ustedes la buscan asegurar, ¿no? O sea, ¿qué fact-checking hacen? ¿Cómo es su proceso de chequeo de información? O sea, nada puede salir sin estar 100% verificado. En el caso que sea de una marca, si es que no tenemos una fuente confiable que realmente nos asegure de que lo que está saliendo es lo correcto y que está bien, lo que tenemos que hacer es llamar a la marca. Llamas a la marca, llamas a su agencia. A veces hay que llamarlos por cosas buenas y ellos están felices de responderte y a veces hay que llamarlos a decirle, oye, esto que está saliendo es verdad y probablemente sea una noticia negativa para la marca y la marca o sea, no te puede mentir tampoco, ¿no? Te va a rogar para no sacarlo, pero tienes que sacarlo, ¿no? No hay de otra. Y también nos ha pasado, que ha pasado casos, me acuerdo que sí lo voy a contar, que nos dio mucha risa, que
con KFC. Ujú. Había una cuenta en TikTok que tenía como 250.000, 300.000 seguidores de KFC que publicaba videos de KFC como con gatitos. Y la verdad es que a mí me parecía en ese momento una estrategia de marketing buenísima, tenían un súper engagement con la gente, para colmo eran estos gatitos que conectaban un montón con la generación Z, entonces yo dije, entendieron todo. Y sacaron un video que se hizo súper viral, tenía como 70 millones de Para que... visualizaciones. Eso fue como en 2023, así. Ya. Entonces nosotros lo vimos y dijimos, oye, sáquenlo. La página verificada, Checa Azul en TikTok, que Checa Azul en TikTok no es fácil de conseguir. Dijimos, no, esto está espectacular, hay que sacarlo. Lo sacamos y a la media hora nos llama el gerente de Delosi. Nos contó de que esa página no era de KFC, ¿no? Esa página no era de KFC, o sea, era muy poco probable o era bien difícil saber que no era de KFC, era, o Claro, sea, porque tenía todo. KFC-Perú oficial, chequeado, 200.000 seguidores, videos que si bien eran de gatito esto que el otro, no eran malcriados, ni informales, ni nada, Claro, parecía que eran random eran nomás. random, pero parecía que era una buena estrategia para complementarte con la generación Z, ¿no? Claro, Entonces, ¿ahí qué haces, no? O sea, ¿ahí qué haces? Dices, obviamente te lo bajas, ¿no? O sea, lo tienes que borrar claro, porque porque no es no verdad la es... noticia. La gente está súper feliz con la nota, la gente... Nadie dijo nada malo sobre la campaña, o sea, la gente está... Había creído realmente que había sido de KFC. Y claro, realmente KFC no estaba dentro de TikTok. Bueno, sí estaba, pero tenía una plataforma mucho más chiquita. Dicen que ya habían tenido este problema antes, o sea, que no nos echaban la culpa, ¿no? Pero ahí está el tema de, a veces tienes que salir primero, pero tienes que demorarte un poquito para corroborar que lo que estás sacando es de verdad, es cierto. A veces esperas hasta que lo saque otro medio, solamente para decir, bueno, yo no fui primero y cualquier cosa yo lo saqué acá, ¿no? Porque ¿cómo chequeas? Especialmente cuando son marcas es fácil, porque llamas a la marca y lo chequeas y ya está, te dicen sí o no y tú dices, ay, entonces esto es fake o no es fake. Pero después cuando ya tiene que ver, por ejemplo, con entes gubernamentales o con tendencias, ¿no? ¿Cómo sacas esa data? O sea, al principio es súper complicado, ¿no? O sea, por ejemplo, sacas un estudio de Google que lo encontraste por ahí y no encuentras el estudio de Google, ¿no? No cualquier persona tiene un número para llamar a Google y que te contesten y Claro, te digan como que, ah, sí, oye, mira, te lo paso completo, ¿no? Sino que hay que tener esos acercamientos, es importante eh, tener esos contactos para realmente poder corroborar informaciones, ¿no? Pero para nosotros, bueno, al menos para nosotros en nuestro nicho, y yo creo que para los nichos que son más empresariales es un poco más sencillo poder hacer eh, ese chequeos. chequear esas cosas porque no hablamos, por ejemplo, de entretenimiento, de política, que es mucho más complicado a veces poder chequear esa información, ¿no? Entonces yo creo que mientras más polémico sea el tema, Es más más difícil riesgoso. chequearlo es, ¿no? Claro. No, y también el riesgo es más alto. Pues ustedes como medio ya, no era KFC, pero KFC no va a tomar una acción legal contra ustedes por decir que no era una campaña de Claro. ellos, ¿me entiendes? O sea, eso es una parte positiva en ese Y sentido. también queda mucho el periodista, ¿no? O sea, tu periodista tiene que saber que solamente puede sacar cosas que están 100% chequeadas. O sea, no puede sacar nada de que por ahí me quedo en la duda. No, imposible. Es más, tú como medio tienes que tener hasta mucho cuidado con qué palabras usas en tu titular, ¿no? O sea, esa palabra está haciendo referencia a algo que se pueda prestar para salirse de contexto, ¿no? Entonces, va a depender del tipo de medio, ¿no? Va a depender, eso te iba a Nosotros no decir, somos, bueno, tratamos al menos de no ser amarillistas, el clickbait, ¿no? de hacer clickbait, ¿no? O sea, tratamos de poner las cosas como son, ¿no? Pero va a depender tu tipo de medio, ¿no? Hay otros medios nichos más pensados en entretenimiento o en cosas coyunturales, en cosas, no sé, tal vez más barriales, que ellos sí buscan el clickbait, porque es lo que le da de comer, lo que le funcionan. En el caso de nuestro medio, no. ¿No? Claro. ¿Qué dirías que es como que los pilares del contenido, o sea, los pilares o los valores, mejor dicho, del contenido de Mercado Negro? Yo siempre digo que nosotros en Mercado Negro hablamos por y para la industria, ¿no? Obviamente por y para la industria de la publicidad y el marketing. Nosotros nos basamos mucho en cuáles son las buenas prácticas que se están haciendo para que nosotros podamos mostrarlas y que otras empresas puedan replicar estas buenas prácticas. Y por otro lado, también las tendencias, ¿no? Y hay una labor complicada que es ver la tendencia desde temprano para poder recomendarla para que las marcas puedan aplicarlas o las personas puedan aplicarlas, ¿no? Entonces,
ahí también hay una cierta dificultad, ¿no? Porque cómo ves todas las tendencias antes de que pasen, Claro, ¿no? Porque una tendencia, la gente acostumbra a decir, ¿no? La tendencia es el bailecito en TikTok o la niña que sale aplaudiendo y todo el mundo sabe, pero eso no es una tendencia. claro. Simplemente es un video que se está haciendo viral y ya está. Una tendencia es realmente, Algo que o va a ser sea, sostenible en el tiempo, exacto. ¿no? Algo que va a ser sostenible en el tiempo, ¿no? Y para que funcione, tú tienes que sumarte a la tendencia cuando la ola está empezando, ¿no? Cuando ya reventó. ¿No? Entonces ahí hay un trabajo también diario de buscar qué está funcionando, hacer mediciones de qué está funcionando para que realmente nosotros podamos ir recomendándolo a través de la plataforma, ¿no? Pero sí, Para ir cerrando el tema del medio en sí versus la competencia, ¿no? Ya hablamos de que la veracidad es uno de los factores súper importantes, ¿no? Ya acabamos de ver ahí un ejemplo de que algo que se escapó por ahí, pero que al final del día lo que diferencia un medio de quizás un influencer o incluso de otros medios es el tema de la veracidad. ¿Cómo crees que Mercado Negro en particular ha destacado? O sea, ¿qué crees que se ha hecho bien todo este tiempo que ha destacado en el rubro empresarial? Porque evidentemente no es el único medio empresarial. Si bien está dentro de lo empresarial, está enfocado en marketing y publicidad, es muy difícil que sea el único, ¿no? ¿Qué crees que se ha hecho bien? yo creo que lo que se ha hecho bien justamente es respetar mucho la línea editorial, Ok. ¿no? No, nosotros no por desesperados, por números, por vender más, no hemos transgredido nuestra línea editorial, ¿no? Siempre nos hemos mantenido en no podemos sobrepasar eso. Tal vez hay una noticia súper importante, pero si no está dentro de mi línea editorial, yo no la puedo cubrir, ¿no? Entonces, eso como plan y punto número uno, ¿no? Pero punto número dos es lo que yo siempre le digo a los chicos. O sea, acá el trabajo no está en comunicar ni informar. Acá el trabajo está en hacer algo muy técnico y muy aburrido, en algo formal, pero al mismo tiempo interesante de leer, ¿no? O sea, porque si nosotros quisiéramos sacar 800 contenidos al día de cosas de valor, yo los puedo sacar. Pero mientras más valor sea, es más complicado que la gente lo lea porque vas reduciendo tu nicho a las personas que realmente le interesan. Ahora, el tema es cómo hacer que algo que es muy nicho se haga entretenido de leer y que realmente te llame la atención leerlo. Ese es el trabajo y yo creo que ese es al final nuestro diferencial más grande, pues, ¿no? Ujú. Y hablando todavía en comparativo de otros medios, bueno, ya no medios, sino a los creadores de contenido, ¿qué crees que le falta aprender a Mercado Negro de los creadores de contenido? Yo creo que es bastante complicado cuando tu marca, en este caso una empresa, un medio, no está humanizado, Ujú. poder conectar con la gente. ¿No? O sea, conectar con las personas a día de hoy se está dando mucho a través de una persona o una cara que tú puedes ver, una cara en la que tú te puedes identificar o pensar igual. Pero cuando tú no estás humanizado, ¿no? En caso de Mercado Negro no hay una sola cara, ¿no? Los chicos salen, muchos salen en entrevistas, muchos salen en las fotos, otros no salen en las fotos. A veces los videos son con guiones nomás, voz en off, no sale nadie. Es yo creo que lo que tenemos que aprender es cómo conectar, ya no solamente por un trasfondo de contenido de valor que me estás otorgando, sino cómo conecto para que yo realmente emocionalmente esté conectado con tu marca, ¿no? Entonces, claro, para los estudiantes de marketing y publicidad es súper fácil, ¿no? Porque su día a día es leer mercado negro para sus trabajos y sus cosas, ¿no? Pero ya para la persona que está inmersa en el mundo laboral, para la persona que ya está desarrollándose en un mundo profesional, ¿cómo conectas con él emocionalmente? Sin entrar al campo del entretenimiento, porque nosotros no podemos saltar en eso, ¿no? Podemos hacer las cosas entretenidas, diferentes, dinámicas, sí, pero no puedo llegar al entretenimiento. Entonces, ¿cómo conecto? Y yo creo que hay algunos influencers que realmente lo están haciendo súper. O sea, no te dejan de otorgar contenido de valor, no caen en el campo del entretenimiento, pero aún así están conectando emocionalmente con la persona. Y yo creo que eso es algo que sí nos falta aprender y pulir bastante. Sí, de hecho, o sea, a ver, una influencer que se me viene a la cabeza en el tema de la publicidad directamente es Hillary, ¿no? De Insight. Creo que ella incluso ha estado en el podcast cuando los primeros 10 episodios, o sea, hace años ha estado por aquí. Y creo que sí, que es un tema complementario, ¿no? O sea, por ejemplo, hablando desde mi perspectiva personal, o sea, yo sigo las dos, ¿no? Y creo que se complementan en ese sentido, ¿no? De que, oye, en este es algo un poquito ya como que más serio en el sentido de quiero leer algo ya la noticia per se y claro, si ya me quiero algo un poquito más entretenido o quizás un poquito más dinámico, me voy al otro lado, ¿no? Pero sí, sí, justo te hacía esta pregunta porque creo que va ida y vuelta, ¿no? O sea, ambos formatos, por así decirlo, pueden aprender el uno del otro, ¿no? El creador del contenido del medio y el medio del creador de contenido.
Claro, y al final, o sea, como tú dices, no somos complementarios. O Ujú. sea, los medios ahorita están asustados en, oh, el influencer es mi competencia. El influencer no es tu competencia. Nosotros servimos para cosas diferentes y tenemos objetivos diferentes y también tenemos funciones diferentes. Y para mí un influencer no es una competencia. Por ejemplo, con Hillary, o sea, me parece súper bonito lo que ella hace, me parece súper chévere. Hay otros contenidos también como la de esta chica Daniela Cadena, que también está haciendo súper buena, hace análisis de marketing. Es más, tenemos un programa junto a ella ahora, ¿no? Claro. Y yo creo que más bien es unir fuerzas, ¿no? O sea, Ujú. ¿por qué no unir la veracidad de un medio con el alcance y conexión que tiene un influencer, ¿no? Y ahí yo creo que está la chamba, ¿no? Y ahorita, justo hace 2 días, el comercio acaba de anunciar su nueva plataforma de streaming, que en el que va a estar Jorge Ramírez, que es influencer, van a estar otros influencers. Entonces yo creo que ya poco a poco los medios se dan cuenta de que el influencer no es tu enemigo, hazlo tu amigo y los dos se van a beneficiar de ello, ¿no? Ujú. Sí, tal cual. Y justo hablando de este alcance que tienen las marcas personales, los creadores de contenido, influencers, ¿ustedes cómo analizan a la audiencia, ¿no? Porque justo desde que empezamos la conversación, veíamos que eran tres partes, ¿no? Ustedes en el centro, como el medio, que justamente se llama medio porque están al medio de ambas partes, ¿no? Es el tema de las marcas que quieren anunciar en el medio porque el medio tiene un alcance a una comunidad. Ahora hablemos un poquito de la comunidad. ¿Cómo definirías a la comunidad de Mercado Negro? Yo, en verdad, siempre digo, ¿no? Bueno, esto le va a doler a algunas personas, pero el que trabaja en marketing o está metido en el mundo del marketing y no lee mercado negro es porque directamente no sabe marketing, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? El marketero puro y duro sigue y está constantemente atento a mercado negro. Y, y eso es en general, ¿no? El que le gusta la política probablemente esté siguiendo a RPP, el que le guste la banca finanzas probablemente esté siguiendo gestión, ¿no? Entonces yo Claro. creo que tu audiencia es el reflejo de lo que tú comunicas, ¿no? Y en el caso de Mercado Negro, para mí es un perfil de una persona que va desde el estudiante de publicidad o marketing o comunicaciones en general, desde el estudiante hasta el CEO, que puede ser el director de una empresa multinacional que tiene presencia en Perú, que realmente está buscando potenciar sus comunicaciones probablemente, ¿no? Al final como medio, ¿no? Es bastante, siempre, y siempre nos lo preguntan, pero es bastante complicado poder armar, por ejemplo, tu buyer persona, ¿no? O sea, ¿cómo armas con, no sé, pues, el año pasado hicimos 200 millones de, de alcance o de interacciones, etcétera? ¿Cómo mides 200 millones de Claro. personas y los pones en, no sé, en 6 perfiles de personas, ¿no? Entonces, es bastante complicado y en el caso de los medios, más bien se hace al revés. En vez de analizar tu audiencia y ver cuáles son esos buyer persona, tú seleccionas los buyer persona a los que tú les quieres hablar, Claro. ¿no? Entonces, porque al final vas a llegar, al mismo público vas a llegar, pero a cuáles tú te estás refiriendo, ¿no? Entonces, en nuestro caso va desde el estudiante hasta la persona que está empezando a trabajar, la persona que ya tiene una posición en el trabajo un poco más avanzada, tal vez un coordinador o tal vez ya subgerente, el gerente, el CEO, pero también hemos descubierto que estamos a día de hoy mucho con emprendedores. ¿Por qué? Porque el emprendedor es un poquito de todo. Es el que diseña, el que comunica, el que maneja las redes, el que vende, el que produce y el que tiene la idea creativa. Sí, claro. Entonces, hemos descubierto mucho que el emprendedor también está ahí en el medio, ¿no? Que es el que quiere saber un poco de todo y también nos sigue bastante, ¿no? Ujú. Sí, yo creo que es que tal cual como dices, o sea, yo soy emprendedor y sí he seguido bastante a Mercado Negro, desde, como te digo, desde la universidad, ¿no? O sea, en mi fase de estudiante y después ahora en mi fase ya de profesional. Em, ¿Cómo se mantienen actualizados sobre las tendencias que afectan a esta audiencia, ¿no? O sea, cómo dicen, oye, mira, esta audiencia que tenemos, que ya hemos elegido, ¿no? Como tú dices, no es tanto que nos ha llegado, sino que nosotros hemos decidido llegar a estos perfiles. ¿Cómo es el análisis constante de qué es lo que les gusta o qué es lo que les interesa o cómo manejan esa parte para seguir nutriendo de información y que esta información genere alcance, ¿no? Porque no, lo mencionábamos al inicio, no es solamente llegar a más personas, sino también es retenerlas. Entonces, Claro. ¿cómo es ese análisis de esa audiencia para lograr esos objetivos? Sí, mira, la verdad es que si alguien que está buscando una fórmula secreta, no existe. Ujú, Acá en redes todo funciona con prueba y error. O sea, ujú. tú vas a probar diferentes formatos, diferentes formas de comunicar dentro de tu línea editorial y lo que funcione lo mantienes hasta que deje de funcionar.
antes de que deje de funcionar, tú ya tienes que haber estado probando nuevos formatitos y cuando ese formato empieza a funcionar mejor que el otro, vas cambiando el formato, vas cambiando la forma de comunicar, vas cambiando el tono. Puede ser algo muy simple como desde la gráfica, como por ejemplo a día de hoy nadie utiliza fotos de stock. A día de hoy la gran mayoría de fotos que funcionan son generadas por inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo descubres eso? Haciendo prueba y error. ¿Qué funciona? ¿Qué no funciona? Hace 6 años nadie publicaba un carrete. A día de hoy si publicas algo que no sea un carrete o un reel no funciona. Entonces, siempre está ese proceso de prueba y error. Prueba y error. ¿Cómo te adelantas a eso? Tienes que estar, y ese sí es un súper tip, tienes que estar súper atento a todos los lanzamientos de Meta, a los lanzamientos, en el caso, por ejemplo, cuál sea tu proveedor de mailing, no sé, MailChimp, Blue, Fidelizador, etcétera. Siempre tienes que estar atento a sus lanzamientos, a sus actualizaciones, por qué están actualizando, qué están actualizando. Hace poco Instagram, por ejemplo, cambió todo su buscador a SEO, ¿no? Ahora ya no funcionan los hashtags, funciona la parte SEO, entonces hay que adaptarnos, hay que buscar que le saliera en el feed a la gente. Y por otro lado, con la gente es leer tu comunidad. O sea, tú también te das cuenta que si tú sacas un buen contenido y no ha tenido los resultados, por más que le pusiste carrete, que pusiste una imagen bonita y esto que el otro, probablemente no era un buen contenido. Y tu comunidad te está diciendo silenciosamente que no le gustó, que eso no conectó, que eso no funcionó. Entonces, leer los comentarios. Te metes al comentario y lees, oye, esto parece vendido, esto parece publicidad. ¿No? Entonces tú dices, ah, ok, entonces tal vez hemos hecho esto muy cherry. Entonces, hay que primero entender a la plataforma, a cada una de las plataformas, porque todas son diferentes. Y lo segundo es entender cuáles son esos signos vitales de tu comunidad. Y tu comunidad te lo demuestra, o sea, te lo demuestra día a día. No es que haya una fórmula mágica, pero tienes que estar atento en qué es lo que está diciendo tu comunidad de tu contenido, cómo está reaccionando. Porque nadie te va a escribir y te va a decir, oye, ¿sabes qué? Yo creo que deberías hablar solamente de esto porque lo que estás haciendo está mal. Nadie te lo va a decir. Nadie se va a dar el tiempo de meterse un mensaje y decírtelo, pero tú tienes que ir leyéndolo a través de los números y por eso es súper importante tener un funnel donde tú sepas cuáles eran tus números el anterior mes, cuáles son este mes, si es que estás creciendo o no estás creciendo, por qué, qué pasó, ¿no? Hay veces que no es tu culpa, ¿no? Hay veces que sale algo súper coyuntural que tú no lo puedes tocar y todo el mundo está hablando de eso y tú no lo puedes tocar y bueno, obviamente tus números van a bajar, pero sabes el por qué. Pero si estás en una época tranquila en la que no está pasando nada y tus números empiezan a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, el problema eres tú, el problema no es la plataforma y es que tú no te estás dando cuenta algo que tu comunidad te está diciendo silenciosamente. ¿Y qué tan... Yo acá siempre he tenido un conflicto entre qué tan supeditados estamos a la plataforma versus, o sea, tú puedes conocer a tu audiencia y dices, "Oye, yo sé que esto les gusta. ¿Hasta qué nivel crees tú que la plataforma manda versus la gente, tu comunidad manda, ¿no? O sea, ¿cómo te das cuenta de que estás sí o no supeditado a la plataforma? O sea, yo creo que la plataforma probablemente es algo muy importante, pero no Ujú. es lo más importante. Tu comunidad es más importante porque si tu comunidad te respalda, si es que tú publicas algo y lo empiezan a compartir, todos empiezan a comentar, le empiezan a dar like, tú le dices a la plataforma, o sea, ellos le están diciendo a la plataforma, hey, este contenido es bueno, muéstraselo a más gente. Entonces, la plataforma es importante porque sí, porque tú tienes que entenderla para que primero te mande como ese espacio de prueba. O sea, la plataforma te va a mandar primero dependiendo de tus seguidores, pero imagínate, nosotros nos va a mandar primero a 10.000 personas y va a analizar esas 10.000 personas qué hacen con ese contenido que yo he hecho. Entonces, si es que esas 10.000 personas, 3.000 le dieron like, comentaron y compartieron, la plataforma va a decir, ah, este contenido está bueno, se lo voy a lanzar ahora ya no a 10.000, se lo voy a lanzar a 50. Entonces pasa un segundo tier. Entonces, estos 50 ya nadie comentó, ya bajó un poco, ahí entonces se queda acá y acá murió. ¿Por qué? Porque la plataforma lo que quiere es que tú te quedes en la Claro, plataforma. tal cual. Entonces, si es que tú le lanzas un contenido que hace que la gente simplemente lo swipee y no lo ve y no conecta, nadie va a hacer nada. Entonces, es una suerte de un poco los dos. Si tu comunidad te respalda y hace lo que tiene que hacer para que el algoritmo te lo mande por todos lados, somos virales todos los días, ¿no? Pero también tienes que fijarte en la plataforma, porque si es que tienes un Instagram que te está diciendo no publiques una sola foto y publica carretes, si tú publicas una sola foto, tampoco es que te va a ayudar la plataforma, ¿no? Entonces, yo diría que es un poco más importante la comunidad, como un 70%, pero no le quitaría un foco al 30% de la plataforma, ¿no? Sí, de hecho. Bueno, ya vamos avanzando. Yo quería retomar un tema que es más de mercado también, que lo mencionabas al inicio,
que es lo de que mucho se escucha que los medios están en crisis, ¿no? En general. ¿Tú consideras que los medios tradicionales están en crisis? Sí, lejos. Mira, yo ¿Por creo qué? que... ¿Por qué crees que es así? Bueno, yo creo que principalmente todo viene... O sea, todo empieza en pandemia. Todos los medios le fue muy mal en pandemia. Lo primero que hicieron todas las marcas fue recortar publicidad. Entonces, eso de por sí fue un gran golpe económico para todos. Ujú. Entonces, cuando tú obviamente tienes menos plata, lo primero que hace cualquier empresa es recorte de personal. Y si es que tú quieres comunicar como antes, te faltan manos y eso al final hace que no saques el mismo contenido que sacabas antes, ¿no? Entonces, eso como principio. Segundo, que las tendencias de consumo cambiaron, ¿no? Las tendencias de consumo, o sea, ya nadie lee periódico, nadie lee revistas, todo es 100% digital y muchos medios se demoraron mucho en dar ese salto y perdieron una ventaja competitiva importante dentro de lo digital. Porque ¿qué es lo que hicieron muchos? Era, seguían trabajando sus impresos y lo de impreso lo, trabajaban, lo pasaban a digital. Entonces ese contenido estaba pensado para impreso, no estaba pensado para digital. Claro. Y mientras que empezaban a aparecer otros actores que sí te demostraban que trabajaban para digital y conectaban mucho más. Entonces te sacaron una ventaja competitiva importante. Y cuando ya todos entraron 100% al digital y se empezaron a dedicar 100% en el digital, habían otros actores, y no solamente me refiero a influencers, sino también habían programáticas, habían formatos, habían miles de maneras de comunicar que ya no solamente eran los medios. Y después venías y decías, tengo un medio que publica, hay medios que publican 500 publicaciones al día y que tú entras a su Facebook y tienen 2 likes por publicación. Y claro, llegaron a 200 millones de personas en cada publicación, pero te ibas por el otro lado y sí tenías a alguien que te daba los números de alcance, te daba los números de rendimiento. Entonces fue bajando un poco la cosa y también que las empresas empezaron a recortar presupuesto en publicidad. O sea, después de pandemia, ya, son muy pocas las empresas que tienen el mismo presupuesto que era pre-pandemia. Entonces, en la publicidad se mueve mucha plata. O sea, estamos hablando de que puede venir una empresa y gastarse al año 70, 80, 100 millones de soles en publicidad entre todos sus productos. Entonces, que a ti te bajen de 100 a 50 le va a pegar a todos. Sí, claro. Porque especialmente los peces gordos son los que cuando cortan su presupuesto a todos nos pegan. Entonces, la industria como tal está bien chocada, está bien complicada. Yo creo que el paso que se va a tener que dar, especialmente en los medios más grandes, va a tener que ser o sea, tienen que sincerar su estructura. ¿No? Ahorita tienen estructuras muy grandes, con muchísima gente, y creo que eso es algo que a día de hoy ya no funciona, ¿no? Yo hace un rato hablábamos justo del streaming del comercio que están sacando, me parece la mejor decisión. O sea, súmate a la tendencia. A día de hoy tenemos tal vez a un Saca TV, a un Todo Good, a un Ouke, que están demostrando cómo revientan en números, cómo revientan en auspicios, y no Ujú. teníamos en ningún medio haciendo un streaming así, ¿no? Bueno, Movistar lo intentó un poquito por ahí con la parte del fútbol, pero no teníamos a nadie serio haciendo algo así, y ahora sí se está dando, ¿no? Entonces, yo creo que bueno, estamos no, nosotros no estamos en crisis, gracias a Dios, pero en sí los medios están, más los tradicionales, están en crisis porque no han podido reponerse todavía de toda esta transición que se ha dado hacia el digital y cómo las marcas también han reducido presupuestos, ¿no? Y poco a poco van a ir realmente armando equipos que son 100% pensados para digital y eso al final va a hacer de que sea todo mucho más eficiente y puedan volver a los números que tenían antes, ¿no? Em, yo quería, aquí me saltaron dos cosas de lo que mencionabas. Primero, de medios serios, porque creo que, o sea, no sé, no sé si la palabra sea que me hace ruido, pero claro, como estos medios que tú dices, por qué no, no sé si no los consideras serios, tipo Saca TV o que todo good. O sea, ¿a qué te referías con serios? No, no, no. En el caso, bueno, para mí ellos de por sí no son un medio, ¿no? Ellos Ya, son programas, sino que a medios serios me refería a que no había ningún medio de comunicación como tal ujú. haciendo estos programas de streaming, Pero ¿no? por ejemplo, ahí sí discrepo un poco en que no sean medios, porque justamente ahora están empezando a tener más programas dentro, bajo una misma matriz, por así decirlo. O sea, ¿cómo definirías tu medio? O sea, ¿qué les faltaría a ellos para ser un medio? Es O que para sea, empezar todavía, o sea, muchos de ellos todavía no son una marca como tal.
Ok. ¿no? La gran mayoría, si tú te juntas y ves, ellos son, o sea, de momento son, o sea, varios son un grupo de amigos que se juntaron y vieron que había plata en el de por medio, que tenían cierto nivel de alcance y que podían traer gente y Ujú. empezaron. Y otros sí ya se están transformando en un estilo de noticiero, gente que realmente lo está viendo muy bien, o sea, Carlos Orozco lo está viendo muy bien, es un programa súper chévere, está haciendo diferentes tipos de programas con diferentes tipos de temáticas y ya Ujú. están siendo algo más Claro. similar a un medio. Pero, por ejemplo, ¿Qué les ellos, faltaría, por ejemplo, en tu experiencia, ¿no? En o lo que sea, has bueno, al visto. menos para que nosotros estamos acostumbrados dentro de ser un medio de comunicación, prima para empezar, o sea, la formalidad, ¿no? O sea, yo todavía los veo como programas muy de chacota, Ok. en el que todavía están hablando muchos temas de, no necesariamente entretenimiento, porque también hay medios de entretenimiento, sino que ellos todavía son muy entretenimiento, ¿no? Entonces todavía están como Pero no en sientes, sorry que te interrumpa, no sientes que parte del éxito está porque son entretenimiento. Sí, claro, es el reflejo del final del consumidor peruano. O sea, tú acá sabes que en el Perú, y es la fórmula que siempre ha funcionado, si tú ves todos los programas que han funcionado en televisión antes, Y que ahorita en funcionan a streaming. día de hoy, todos son de entretenimiento, o de entretenimiento o de fútbol, una de dos. Y es el final, el reflejo claro Ujú. de la sociedad peruana. La sociedad peruana, ¿qué le interesa? Siempre le interesa, o sea, la chacota El y el fútbol. fútbol. Tal Y no cual. está mal tampoco, No, ¿no? no, no. No se trata de que ¿No? esté Pero mal. también, mira, a nivel comercial, con estos personajes que son más o celebridades, es mucho más fácil conseguirlo a nivel comercial. Pero si tú te vas a medios de comunicación que son ya más vistos hacia la parte de entretenimiento, es mucho más complicado conseguir un auspicio. ¿Por qué? Porque como, como una marca grande, por ejemplo, no sé, un Inca Kola, se alinea a los valores de un medio así, ¿no? De un medio que está hablando de chacota, de un medio que está hablando de polémica. Entonces, Yo siento que ahí hay una paradoja, porque es como que ya, oye, no, mira, estos programas son muy informales, muy chacoteros, entonces la marca grande no invierte. Pero tienes otros medios que son quizás, no sé, de un tono más serio, de temas más especializados, más puntuales, pero no tienen los mismos números, entonces tampoco quiero invertir ahí. Creo que ahí y lo que yo siento al menos del mundo de los podcasts, es que acá el mundo de los podcasts no llegó a desarrollar el tema de auspiciadores tan a fondo. O sea, dependemos mucho de la comunidad, pero es raro podcast, ¿no? No streaming, sino el mundo de los podcasts. Siento que ha pasado mucho eso, ¿no? Solo hablando huevadas que evolucionó a ser algo más que un podcast, sino ya es todo una cosa enorme que es show en vivo y muchas más cosas. Pero muy aparte de hablando huevadas, siento que esa es un poco la paradoja, al menos en Perú, ¿no? O sea, comparado a otros países, lo que yo sí veo es que en otros países, eh, por ejemplo, es bastante osado comparar, pero viendo los Estados Unidos, que es uno del mercado más grande de podcast, o sea, las marcas sí están dispuestas a apostar por estos programas más de nicho, que no necesariamente tienen números enormes en relativo, ¿no? O sea, a un Joe Rogan que no te baja de 3 millones por episodio, pero sí están dispuestas a irse a otro podcast de, no sé, pues de jardinería, que quizás no tiene 3 millones, tiene, no sé, pues 20.000 por episodio, pero en relativo es poco, pero están interesados. Siento que acá falta una cultura de las marcas de entender el valor del nicho. No sé si a ti te llega esto o qué opinas. sí, de todas maneras, sí. O sea, al final es poner en valor a tu comunidad, ¿no? Yo siempre digo eso, ¿no? O sea, si tu comunidad realmente es una comunidad, por ejemplo, que para un tema muy específico vale mucho, la marca te lo va a comprar, ¿no? Por ejemplo, tú hablas de carros, y me acuerdo que yo hablaba hace poco con unos amigos que tienen sus medios independientes de carros, ya bastante tiempo, y ellos me decían, o sea, a mí las marcas de carros me dan todo. Porque claro, de seguro si tú te acercas a un AGE siendo marca de carros, tal vez no te interese mucho porque no es tu público. Pero si es tu nicho, o sea, la gente va a verlos a ellos porque ya se quiere comprar un carro. Entonces ahí la marca sí le interesa realmente invertir en Ujú. alguien que ya está en el último paso antes de la decisión de compra, ¿no? Y, y en cambio acá en Perú todavía no se ha entendido mucho eso, ¿no? O sea, Ujú. tú ves a muchas celebridades comunicando cosas que tal vez no son de su rubro y que te traen buenos números, sí, pero ¿cuál es ese ROI? ¿No? O sea, ¿realmente te cerró alguna venta? O sea, ¿realmente pudo llegar a ello? ¿No? Porque si es que tú dices, no sé, imagínate, las laptops, ¿tú con quién la comunicas? ¿Con un Philip Chujoy? ¿O la comunicas tal vez con una, sin desmeritar a nadie, a una Alejandra Baigorria?
probablemente te conviene mucho más No, comunicarla claro. con un Philip Chujoy porque es un tema nicho. Claro, Philip tal vez es un mal ejemplo también porque es un personaje bastante grande, ¿no? No, no, pero se Pero le caracteriza, o sea, tú lo perfilas por el lado de tecnología. O claro, sea, entonces claro. yo creo que por ahí es que esta industria, especialmente como tú dices, el podcast se va a ir desarrollando, porque nosotros sabemos que las tendencias acá a Perú llegan súper tarde. Y la tendencia del podcast es algo que tal vez a nivel mundial ya está muy establecido y a nivel Perú todavía va a faltar desarrollar, ¿no? O sea, míralo también con el tema de streaming. Acá ahorita es el boom y en Argentina el uso existe hace 6 años, creo, ¿no? Ujú. Entonces, todo llega tarde acá y va a llegar, pero las marcas poco a poco se van a ir sumando y siempre va a haber un caballito de batalla, ¿no? O sea, va a haber un programa que es el que va a empezar a dar A y dar. que va a empezar a dar y las marcas van a decir, ok, entonces este programa me da, ¿en cuáles otros programas yo también puedo invertir? Y ahí es donde ese caballito de batalla es el que abre un poco la industria, la estructura, ¿no? Y es lo mismo que está pasando ahorita en la industria del influencer marketing, ¿no? O sea, Sí, está pasando todo súper bien, está creciendo un montón, pero tú lo miras comparación afuera y estamos en pañales. O sea, todavía estamos en nada. sí, tal cual. Bueno, Joaquín, creo que la conversa ha estado súper chévere, sobre todo esta última parte en la que hemos hablado un poco de ya de la industria, de cómo se están comportando las marcas. O sea, yo creo que como conclusión a todo este tema es, bueno, esperar que llegue la tendencia, pero también empujarla. O sea, no esperar sentados, sino empujar lo que vemos en otros lados, que bueno, desde mi orilla siempre trato de hacerlo. Y por eso existe este podcast también. Y también creo que es educar a las marcas, ¿no? En la medida de lo posible, a que empiecen a analizar más allá de las métricas de vanidad, más allá de eso, sino que empiecen a entender los nuevos medios, ¿no? Los nuevos medios que hay, medios especializados y otros formatos que existen. Yo tengo un par de preguntas de cierre. Eh, la primera es, solo puedes decir 3 palabras o 3 conceptos que consideres que son las claves para la creación de contenido. Solo 3, pero en una palabra, o sea, no vale desarrollar. Mm, creo que constancia, análisis y diversión. Perfecto. ¿Y qué creador de contenidos o medio digital, en este caso, consideras que viene haciendo las cosas bien y deberíamos estar siguiéndolo? Yo creo que, al menos lo veo desde mi nicho, Puro Merca. Puro Puro marca. Merca de México Ujú. es un medio muy similar a Mercado Negro, pero que ha empezado una estrategia súper diferente y me parece súper disruptiva y súper buena. Buenísimo. Entonces, nada, Joaquín, muchísimas gracias por la conversación. Ha estado súper interesante y seguimos chambeando para que el mundo de los medios siga avanzando. Gracias, Diego.